En la Biblia, Salomón, el hijo del rey David, escribió 3 libros, ¿sí? Escribió Cantar de los Cantares, escribió Proverbios y escribió Eclesiastés. Es interesante que estos 3 libros los escribió en diferentes etapas de su vida y bueno, el contenido del libro revela un poco esto, ¿no? Se estima, no hay cálculos exactos, pero se estima de que el primer libro que escribió es Cantar de los Cantares y lo escribió cuando él tenía alrededor de 20 años. Luego tenemos el libro de Proverbios, que se estima que lo escribió a los 30 años. Y luego se cree que escribió Eclesiastés alrededor de los 50 años. Teniendo en cuenta que aparentemente él muere a los 60 años de edad, el libro de Eclesiastés de alguna manera representa las experiencias o él en ese libro resume su vida y me parece que es un libro muy bueno para, para aquellos que hemos superado la mediana edad, para aquellos que ya dimos la curva, ya dimos la curva y vamos volviendo, ¿verdad? ¿Se entiende? Creo que se entiende la expresión. Así que es muy interesante algunas, o yo considero muy interesante, algunas de las expresiones, de las vivencias que Salomón describe, ¿sí? En el libro de Eclesiastés. Yo me voy a detener en una sola, ¿sí? Que creo que es suficiente para la reflexión de hoy. Dice Eclesiastés 12:1, un pasaje muy conocido. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es interesante, recuerden, Salomón escribe, se estima que escribe esto cuando él tenía 50 años, ¿sí? Más o menos, 50 años. Él, en torno a los 50 años, llega a una conclusión. Miren qué conclusión. Dice, acordate los días de cuando eras joven, porque vas a llegar a un momento, 50 años más o menos, cuando escribe esto, en donde vas a decir, no tengo nada de qué estar contento, nada me alegra, nada me satisface, no tengo a esta edad contentamiento. Los años que estoy viviendo son años de amargura, no hay contentamiento. Es interesante. Por eso me parece que por lo menos este pasaje, tiene un mensaje para aquellos, como dije recién, que ya venimos de vuelta, que ya pegamos la curva, ¿no? Que hemos pasado, ¿sí? la mediana edad, la mitad de la vida. Ahora, que Salomón diga esto, no quiere decir que esto es una profecía y que les va a pasar a todos, ¿sí? O sea, que Salomón diga que después de pasar la mediana edad, la mitad de la vida, tu vida va a estar llena de situaciones amargas y no hay contentamiento, no hay alegrías, no hay satisfacciones después de pasar la mediana edad, la mitad de la vida, no es una profecía. O sea, no es porque lo dice, no porque esté en la escritura quiere decir que esto nos va a pasar a todos. Sí describe acá Salomón su situación. Él estaba transitando esta etapa de la vida con amargura, añorando tiempos pasados y amargados por el tiempo presente que le tocaba vivir. Bueno, hay 1000 razones por las cuales nosotros, y más en estos tiempos, podemos tener razones para no estar bien, especialmente porque el mundo avanza muy rápido y los que tenemos cierta edad no alcanzamos ir al ritmo del mundo, con los avances tecnológicos que cambian a diario, con las comunicaciones, bueno, con todos los avances en comunicación y demás, y nosotros nos vamos viendo como un poco más relegados, ¿no? Ya nos cuestan hacer cosas, nos cuesta hacer los trámites por internet, un montón de cosas. De todas maneras, si bien hay razones, esta es una opción. O sea, Salomón describe que está transitando la segunda mitad de la vida de esta manera, pero no quiere decir que todos los tenemos que transitar así. Me alegra que Salomón haya puesto esto, porque de alguna manera es un consuelo para aquellos que transitamos o que transitan la vida de esta manera, pero creo que no es la única opción.
porque hay otras personas que también han pasado la mitad de la vida, que están viviendo ya la segunda mitad de la vida, que tenían otra mirada de la vida, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 71:18 es escrito también por una persona ya de edad avanzada, y dice, Salmo 71:18 dice, aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué no me abandones? No me abandones hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega a las alturas. Fíjense, también acá estamos hablando de una persona anciana, ya viviendo la segunda mitad de la vida, y le pide fuerzas a Dios. Una mirada totalmente distinta a la experiencia o a la vivencia de Salomón. Le pide fuerzas a Dios. ¿Por qué? Porque él siente que tiene un propósito. ¿Y cuál es su propósito? Poder anunciar a la generación venidera, a las nuevas generaciones. Dice, dar a conocer tus proezas aún a los que ellos, perdón, aún a los que no han nacido. Fíjense, este es un hombre anciano que está pidiendo poder a Dios para seguir predicando, para seguir enseñando el poder, el amor, las proezas, los milagros y a las nuevas generaciones. Es una vida con propósito. Yo me pregunto si nosotros, cuando ya llegamos a cierta edad, cuando ya pasamos la primera mitad de la vida, empezamos a vivir la segunda mitad de la vida, y tal vez como en este caso, especialmente en la tercera edad, si muchas de nuestras angustias o muchos de nuestras amarguras no pasarían a un segundo plano si hiciéramos del propósito de nuestra vida este. Señor, dame fuerzas ahora que estoy ya de edad avanzada para darte a conocer a otros. Si este fuera nuestro propósito, posiblemente, y yo estoy seguro que sí sería, nuestras angustias tal vez pasarían a un segundo plano, ¿sí? Y entonces realmente sufriríamos menos o sentiríamos menos el sufrimiento. A mí me parece, esto es una idea personal, de por qué es difícil transitar la segunda mitad de la vida. Obviamente hay muchas razones, ¿sí? Desde la psicología, desde la salud, ¿sí? El cuerpo se va deteriorando, muchísimas razones. Pero déjenme darle una razón, no sé, bíblica en la línea espiritual, ¿no? Bueno, Adán y Eva fueron creados adultos. Se les dio, sí, el mandato de que ellos pudieran reproducirse, sí, y tener hijos. Así es que la niñez, la pubertad, la adolescencia, que son las etapas que esos niños iban a pasar, y la adultez eran parte del plan de Dios, plan original de Dios. Pero la muerte y el envejecimiento no eran parte del plan original de Dios. Por eso a mí me parece que nos cuesta tanto transitar el envejecimiento y nos cuesta tanto aceptar la muerte, aunque la muerte puede llegar, ¿verdad?, en cualquier etapa de la vida. Pero si uno llega ya a las etapas avanzadas de la vida, bueno, la muerte parece, o pareciera, o puede parecer más inminente. Yo creo que una de las razones por las cuales nos cuesta entonces transitar la segunda parte de la vida, ¿sí? Es que en el plan original de Dios el envejecimiento no era parte de su plan. Y es por eso que nosotros nos terminamos de adaptar, como no terminamos de aceptar la muerte, que tampoco era parte de su plan. Ahora, Dios nos conoce, Dios sabe que transitamos por esta edad, Dios nos ama y quiere sostenernos, yo creo que en todo momento, pero tal vez especialmente en esta edad donde muchas veces nos volvemos más vulnerables. Fíjense lo que dice, esta promesa es preciosa, que Dios nos deja en Isaías 46:4. Dice, aún en la vejez, cuando ya peines canas, yo seré el mismo, dice el Señor. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Aun cuando ya llegues a viejo, a la vejez dice, ¿no? Y a peines canas,
Ya pases las canas siempre aparecen, ¿no? Suelen aparecer en la segunda mitad de la vida. Yo soy el mismo que te amó antes que nacieras, en tu nacimiento, el mismo que te amó durante toda tu vida. No he dejado de amarte ahora que ya estás transitando la segunda mitad de la vida o la vejez, ¿no? Y si te seguiré sosteniendo, te seguiré cuidando, te seguiré librando de situaciones de las cuales que son desafiantes para nuestra vida. Qué maravillosa promesa. Y miren, quiero compartir un pasaje con ustedes que para mí es muy conocido, pero que para mí marca un antes y un después en la vida cristiana. Y les voy a explicar por qué, pero leo primero el pasaje. Primera de Pedro 5.7, un pasaje muy conocido. Primera de Pedro 5.7 dice, descarguen en Él, es decir, en Dios, todas sus angustias. Descarguen en Dios todas sus angustias, porque Dios tiene cuidado de ustedes. El pasaje es extremadamente, el mensaje es maravilloso, pero es tan sencillo que no requiere explicación. Pero lo que quería compartir con ustedes es lo siguiente. La esencia de la religión es amar a Dios. Mateo 22:37 dice, amarás al Señor, Jesús decía, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La esencia de la religión. Si yo tengo que resumir qué es religión en un pasaje es esto. Es amar a Dios con todo nuestro ser. Es que, y porque lo amamos, es que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, como dice Jesucristo mismo en Mateo 6:33. Pero si bien la esencia de la religión es amar a Dios, y si no amas a Dios, seguís formas de la religión, pero no estás viviendo la religión, la vida plena, la vida plena consiste en soltar. Repito, la esencia de la religión es amar a Dios, pero la vida plena dentro de la religión, la vida plena dentro de la religión es soltar. Y este pasaje que leímos de 1 Pedro 5.7 habla de eso, habla de soltar. Descarguen en Él todas vuestras angustias, dice, porque Dios quiere cuidarlos. Es decir, Dios te está diciendo, dame tus angustias, deshacete de tus angustias entregándomelas a mí, porque yo quiero cuidarte. Y no basta que Dios quiera cuidarme, yo tengo que dejarme cuidar. Y muchas veces nosotros no nos dejamos cuidar. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros podemos resolver. Porque es más fácil enroscarse en el rencor, ¿sí? Y de esa manera creer que mediante el rencor yo voy a de alguna manera vengar o de alguna manera darle al otro, ¿sí? Lo que se merece, en lugar de dejarlo en manos de Dios para que Dios se encargue y nosotros podemos tener la paz de Dios, esa paz que el mundo no puede dar, como prometió Jesús. Entonces, todo cristiano tiene que tener estas dos experiencias, si no, no será un cristiano cabal. La experiencia de vivir la esencia de la religión, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la experiencia de vivir soltando, dejando que Dios te cuide, dejando que Dios lleve las cargas, que Dios se haga cargo de los rencores, que te dé la capacidad de perdonar, que te dé la capacidad de eh, hacer un corte con el pasado y empezar a vivir, porque el pasado no se puede modificar. Muchas veces nosotros, que ese es el problema del pasado. El pasado está bueno que nos acordemos porque del pasado aprendemos muchas lecciones para aprender a vivir el presente. Del pasado aprendemos a tomar mejores decisiones en el presente para el futuro. Pero cuando nosotros nos aferramos al pasado, que no se puede modificar, lo que hace el pasado es modificar nuestro presente y no lo modifica para bien, lo suele modificar para mal. O sea, si vos te aferrás a los dolores del pasado, a las crisis del pasado, a las miserias del pasado, a las malas experiencias del pasado, y te aferrás, lo que hacen es amargarte el presente y amargarte el futuro, ¿verdad? Es bueno recordar esas cosas del pasado para aprender a tomar buenas decisiones, pero no quedar esclavizados en esas vivencias negativas del pasado. Yo soy un convencido, y esto creo que Dios es un experto en esto. Yo creo que Dios tiene esa capacidad de que nosotros podamos recordar,
sin vivir amargado. El perdón tiene que ver con esto. El perdón no es olvidar, como muchas veces nos enseñaron. El perdón es acordarme, pero ya no me angustia. El perdón es como esa herida como la cicatrizada. Uno ve la cicatriz, ¿verdad? Y recuerda por qué vino la cicatriz, pero ya no me angustia. Es más, a veces hasta nos reímos de las cicatrices, ¿no? Y de todo lo que representa. Entonces Dios tiene esa capacidad. Imaginen, yo los otros días veía el caso de un ingeniero aeroespacial que fue responsable de poner los primeros hombres en órbita, estoy hablando en Estados Unidos, ¿no? En órbita, en esta carrera de llegar a la Luna, ¿no? En la década del 60. Y este ingeniero intentaba alentar a otra persona y decía lo siguiente, mira, dice, yo soy judío, dice, todos mis parientes, mis padres, mis tíos, mis hermanos, toda mi familia murió en campos de concentración en la Alemania nazi, ¿sí? O organizados por la Alemania nazi. Yo fui el único que quedé, imagínate, judío, huérfano, solo en la vida, con esos traumas, con todos los traumas que sufrí y que vi sufrir a mis familiares. Yo tenía la vida acabada, pero acá me ves. Soy ingeniero en la NASA y estoy participando del proyecto más ambicioso en el mundo entero. Entonces yo, cuando lo escuchaba, yo dije, claro, esto muchos lo llaman resiliencia, ¿verdad? Y Dios es experto en esto. Yo dije, claro, él se podía haber aferrado al pasado y haber caído en la mayor de las desgracias y desánimos. ¿Y quién le podía decir, che, no te desanimes? Sin embargo, él dijo, no, mi pasado eh, llega hasta aquí y a partir de ahora, sin olvidar el pasado, tengo que comenzar una vida nueva. Y no hay vida nueva sin pensamientos nuevos. Y no hay pensamientos nuevos si no dejamos que Dios controle nuestros pensamientos. Entonces, Dios tiene esa capacidad. Dice, déjame tus angustias porque yo te quiero cuidar, como dice 1 de Pedro 5:7. Deja tu pasado en manos de Dios. Si tu pasado viene a tu mente, entregáselo a Dios, cuantas veces sea necesario hasta que ya te acostumbres a vivir sin ese pasado, de manera que te afecte y de manera que te complique y te amargue el presente. Aprendamos a dejar nuestras angustias a los pies de Dios. Él quiere cuidarnos. No tengo que rogarle que Él se haga cargo. Él me está pidiendo que yo se las entregue. La iniciativa es de Él. Depende de nosotros que aprobemos, ¿sí? Aceptemos la ayuda que el Señor nos quiere dar. Ojalá la aceptemos. Amén.